Hola, ¿qué tal? Este es el libro hablado de Sicomar Susano acerca de la psicología, ¿para qué sirve? De esta manera vamos a ver el día de hoy mi paso por la Facultad de Psicología. Para todos aquellos que van a estudiar psicología o que en algún momento dado pretendieron estudiar psicología, ahí van algunas experiencias vividas como universitario y desde luego como un futuro psicólogo, algunos tips a lo mejor de cuando vimos algunas materias en las cuales ya nos perfilábamos para ciertos enfoques o perfiles laborales. Y de esta manera mi paso por la facultad. Escena número 1. Para ingresar a la facultad de psicología pues teníamos que terminar un bachillerato, el que correspondía a químico biológico aquí en Morelia, y con lo cual nos daban acceso a estudiar efectivamente las ciencias de la salud. Y ese proceso, por lo menos en la preparatoria, pues me llevó a estudiar un libro, efectivamente, que se llamaba Ciencias de la Salud, en el cual vimos muchas temáticas muy importantes, muy hermosas, que a mí me hicieron entender que sí quería la carrera de psicología. Yo anteriormente, pues desde luego ya había pasado por otro bachillerato, que era el físico matemático, y el cual sí consideraba que me costaba mucho trabajo, sinceramente. Pero a final de cuentas, pues es de sabios cambiar y me tocó corresponder a mis necesidades, a mis gustos, y me fui al químico biológicos. Claro, fue un proceso difícil, arduo, y sin embargo alcanzable. La cuestión del ingreso a la Facultad de Psicología es una cuestión también difícil, hay que irse a formar, hay que irse a tomar ficha, hacer un examen. Desde luego hay que desvelarse en ese proceso y posteriormente haces un examen, el cual pues evalúan y al final de cuentas te dicen si pasaste o no. En mi caso particular, me dieron el resultado y no había quedado. Así de simple. Me dieron el resultado en la dirección y me enseñaron unas listas, las cuales observé y efectivamente habían muchos números con un color verde, los cuales sí habían sido aprobados, pero aprobados por ellos porque no habían pasado en calificación. Creo que cometieron un error de haberme enseñado efectivamente estas listas, porque había calificaciones de 2.4, de 3, de 1, que tenían este color verde, y eso me desanimó mucho, me dio mucho coraje. Y aquí en Morelia hay algo llamado Movimiento de Rechazados, al cual acudí. Fue un proceso simple y rápido, fue de una semana, y a la semana nos dijeron que ya teníamos acceso a la facultad. No sin antes ser, ya cuando entramos a la facultad, pues ser amenazados por los profesores, por algunos profesores, no digo que todos, y decirnos que de ahí no íbamos a pasar, que íbamos a ser parte de aquellos estudiantes que íbamos a salir pronto. Y hasta muchos se los cumplieron, muchas personas no pasaron del primer semestre, de hecho ni siquiera de los primeros días. Al salón llegamos 80 personas, que era un laboratorio, y con el paso del tiempo, de hecho habremos llegado a unos 90 el primer día. Se quedaron sin sentarse, yo creo que algunos unos 10, fácil. Y posteriormente, al día siguiente, pues ya no fueron los que no tuvieron silla, y así se fueron yendo. Al final quedamos como 60. Y algunos se cambiaron de salón para poder ya estar más cómodos y demás. En mi caso particular, sinceramente yo me sentía cómodo en este salón. Tenía para entonces, cuando entré al primer semestre de la Facultad de Psicología, yo tenía 21 años. ¿Por qué? Porque ya había tenido un proceso de preparatoria
de cambio de preparatoria y donde tuve que hacer otros años más. Entonces, con esto entré ciertamente grande a la Facultad de Psicología de 21 años. Generalmente se espera que tú entres de 18, al parecer. Sí, porque a los 15 entras a la preparatoria y se supone que sales de 18. Y sí, efectivamente muchos de mis compañeros tenían entre 18, 19 años y yo era el de 21. Y seguramente también encontré a varios que tenían más que yo. Había uno de 23, uno de 25. Y esa fue mi experiencia al iniciar en la Facultad de Psicología. Mm, En Morelia se le llama Universidad Nicolaita, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque se dice que de uno de los fundadores de esta facultad pues fue el cura Hidalgo, alguien representativo de la historia nacional y el cual es muy importante para México. De esta manera se nos dice que somos nicolaitas, orgullosamente nicolaitas, y esto la verdad a mí me llena de mucho orgullo porque el proceso fue arduo, difícil, más allá de las dificultades que tuve para ingresar. La verdad es que la carrera tuvo sus complicaciones normales de una carrera que requiere mucho esfuerzo mental, principalmente leer y en su defecto, pues a lo mejor gastar en algunos libros o en su defecto también en las antologías que ellos nos proponen que leamos. Pero todo esto se trata principalmente de leer y es ahí donde a mí se me facilitaba, pero a veces cometí el error de leer de más. Es decir, mientras estábamos leyendo un libro, yo me leía dos y esto pues daba pie o me leía, por ejemplo, el libro completo en la primera semana. Entonces, esto ocasionaba que se me hicieran un poco aburridas las clases porque yo ya había leído todo, ya había comprendido muchas cosas, pero de igual forma iba a todas las clases, era muy cumplido. Recuerdo muy bien que había ciertas materias realmente que le pegaban mucho a la personalidad de los compañeros, muchos muy inmaduros, ciertamente a esa edad, a los 18 entras, creo que muchos de ellos buscando novia, buscando hacer amigos y muy inseguros en cuanto a su actuar. En mi caso particular, yo no tenía ese problema tanto porque de algún modo yo ya entré juntado a la facultad. Posteriormente tuve algunos problemas, desde luego, pero yo ya tenía un hijo, entonces desde luego que ahí me facilitó algunas materias, ciertamente la materia de psicología de la niñez, desde luego me daba muchas pautas, ¿no? Para entender cómo ocurrían ciertos procesos y lo observaba en casa. Parece que esa fue una de las cosas más importantes que me ayudó el tener ya una vida, el haber iniciado a estar juntado en ese entonces, ¿no? De esta manera, el otro proceso fue eh, muy politizado, el asunto de que había una guerra interna entre maestros, no nos dábamos cuenta, pero algunos nos trataban muy bien, otros nos trataban mal, eran muy rígidos y creo que sí había una cacería un poquito para ir descartando a alumnos, parecía así, ¿no? La vida universitaria conlleva muchas cosas, pues que que para aquellas personas que no han estudiado en una facultad, en un lugar donde haya una acumulación de alumnos, te darás cuenta que siempre están involucradas las necesidades de los otros y desde luego las tuyas, desde luego que había fiestas, desde luego que había reuniones, nos íbamos a jugar fútbol con los compañeros, las mujeres organizaban sus reuniones de ellas mismas, o también jugaban fútbol algunas. En este caso, eh, de algún modo así se fueron haciendo las amistades, los grupitos, empezábamos a tener compañeros que empezaban a noviar y de esta manera pues había como que más confianza. Desde luego estábamos grupos de amigos también, los cuales nos dedicábamos a estudiar. Y era muy importante esta parte de estar repitiendo, repitiendo, repitiendo.
en donde pues muchos podrán decir que si memorizar es educarse, pero la realidad es que nos servía mucho para los exámenes. Yo el escuchar cómo repetían ciertas respuestas para mí era importante, pero lo más importante me parecía era comprender. Y en el comprender estaba la dificultad de la carrera, porque las primeras intervenciones pues fueron con el psicoanálisis, muy fuerte en esta carrera, y también con la psicobiología, que a mí me costó mucho trabajo, y porque es un tema hasta también físico y médico, tienes que aprenderte de memoria efectivamente cada parte del cerebro. Y después también está eh, una de las materias pues difíciles, porque entras, piensas que va a ser pura psicología y no, vemos mucha filosofía, filosofía referente a la psicología desde luego, vemos mucho a Platón, vemos mucho a Sócrates, que van de la mano desde luego, y el método mayéutico. Con esto, por lo menos aquellos que nos dedicamos posteriormente a la atención psicológica, desarrollamos mucho la manera de debatir, de cuestionar, de tocar las cosas como justas o injustas, de normalizar o de dejar de cosificar al mundo, y la experiencia de ver a la sociedad eh, desde diferentes ideologías, creo que nos da muchas herramientas para comprender cómo ocurre la socialización, cómo ocurre pues cada conjunción de personas en el día a día, en el contacto cara a cara. Eh, Creo que este primer encuentro con la psicología no era todavía eh, un gran argumento para salir a la calle y mostrarte como un gran psicólogo, ¿no? Después vinieron materias que efectivamente nos ayudaron mucho con eso. Desde luego temáticas un poquito más sociales, o ya cuando empezamos a tocar psicología educativa, psicología del trabajo, nos empezaron a preparar un poco para el ámbito laboral, y desde luego nada, nada desde aquel entonces, porque yo lo estudié en 2001, eh, nos preparaba para lo que se venía a venir, que era, bueno, todavía no se veía venir nada, pero eran las redes sociales y la magnitud de lo que representa al día de hoy el hecho de participar en las redes sociales y de mostrar cierto bagaje cultural y también laboral, y mostrar contenido para atraer al público, a la gente a la que vas dirigido, a tu nicho de mercado. Esto todavía no lo teníamos. En aquel entonces estábamos peleando si las optativas iban a ser de psicoanálisis o si iban a ser de sexualidad o si querían que metieran unas de psicología del deporte o más con referencia a algo educativo. Desde luego yo peleaba más las de psicología clínica, que fue por las que me incliné. Estas optativas eran increíbles, era el encuentro con otros compañeros, no era el salón de clases tradicional que teníamos, sino que ahí te topabas con gente de diferentes secciones, solamente eran 8, solamente había un turno, pero la carrera en aquel entonces todos íbamos en la mañana, pero regresábamos en las tardes a ver alguna película, cosas por el estilo. No sé por qué, pero así era. No era nada cansado, desde luego, era increíble. La vida universitaria te da eso, el que se te haga bonito ir. No creo que dijeran lo mismo las personas que trabajaban, porque muchos de ellos no podían acudir los dos horarios. Y de esta manera, pues, o cuando llegaban a ir, la verdad es que llegaban a dormirse, porque pues, estaban cansados, ya habían ido a trabajar, muchos trabajaban de noche para poder participar en una universidad que requería el aspecto presencial. Realmente esta situación del aspecto presencial a mí me parecía algo indispensable, sí, para el día a día, para la cuestión de todo lo que se aprendía en clase. En mi caso particular, yo sí era uno de los preguntones, sí era uno de los que participaba, les repito, porque leía mucho y porque me tocaba a mí efectivamente aportar muchas cosas que yo veía en los libros o cuestionar cosas, ¿no?
El día que pregunté, recuerdo muy bien en una materia, que si Levi Strauss, porque es uno de los autores que vemos para efectivamente alguna de las teorías psicológicas, y yo le pregunté a la maestra que si Levi Strauss era el mismo de Levi's, porque pues me sonaba conocido y porque había leído algo de eso. Y me dio la razón la maestra, me dijo, sí, efectivamente es el mismo autor, Levi Strauss, que Levi's. Y recuerdo mucho que también un compañero se atrevió a preguntar que si el mismo personaje, porque había un personaje, la verdad ahorita se me acaba de olvidar, pero si el mismo personaje era el mismo de los corridos, algo así de Mariano Varela, alguna cuestión así. Y la maestra dijo, no, ese no es el mismo porque uno canta corridos y el otro es un autor de psicología. Y cosas así pasaban que, sinceramente, si no hubiéramos acudido a las clases, o sea, esto, pues sí lo hubiéramos pensado, ¿eh? Porque efectivamente el parecido de los nombres era muy similar y pues uno joven tiende a pensar, a creer esas cosas. Entonces, ese es el bagaje que te da la vida universitaria, el hecho de las reuniones, les repito, había reuniones para ir a estudiar, literalmente, eso se me hacía increíble. Uno cuando está en la preparatoria, no sé si eso se dé, a mí no se me dio, realmente tal vez porque en la segunda parte de la prepa la hice abierta, pero reuniones todavía no estábamos muy jóvenes como para atender a eso, pero en la universitaria se ocurría. Desde luego te empiezas a hacer de amigos, empiezas a tener actividades extraescolares. En mi caso particular me tocó hacer el torneo de fútbol durante 4 años, parece que fue bastante, creo que sí fueron 4 años. Y de esta manera como que aparte de estudiar, pues me tocaba ir y hacer los roles y invitar a la gente, hacer publicidad, que en algún momento dado, recuerdo una maestra me dijo, que si ya empezaba con mis anuncios subliminales. No le entendía, le dije que por qué me decía eso, ¿no? Y ella me contestó, efectivamente me dijo, es que eh, tú pones un anuncio y empiezas a mover a la gente y empiezan a hacer lo que tú les dices. Y me decía que era un manipulador para acabar pronto. Pero a final de cuentas, sinceramente me sirvió de mucho esa experiencia de ser un organizador de deportes. La escuela posteriormente, ya al finalizar casi mi carrera, me pidió que le diera efectivamente mis publicidades que hacía de deportes porque se querían certificar. Resulta que lo que yo hacía lo tenía que haber proporcionado la escuela y no lo hacían. Entonces era muy importante esa labor y después pues me dieron ese reconocimiento, no como tal no me dieron nada, sino simplemente me agradecieron el haberles dado, porque yo guardaba documentos, archivos en computadora, que las computadoras ya existían, pero realmente pocos las utilizaban, yo era uno de ellos que sí las utilizaba, y tenía varios formatos de anuncios de deportes en los cuales hacía yo el llamado, porque muchos otros no, muchos otros se hicieron en cartulinas y se llenaban 5 o 6 cartulinas para anunciar que ya iba a iniciar efectivamente el torneo de fútbol de la Escuela de Psicología. Entonces, todo este movimiento, desde luego, a mí me da mucho bagaje, mucha experiencia para entrar al mundo laboral, porque de algún modo el organizar a personas, ponerlos en subgrupos y empezar a hacer eh, pues estos roles, ¿no? de juego, y aparte lo hacía de árbitro, desde luego tenía una interacción cara a cara con todo el mundo, muchos me conocían, eso es una situación también muy universitaria cuando te vuelves una persona popular por una o por otra cosa, en mi caso particular era porque era organizador de eventos, y todo el mundo me veía y todo el mundo me saludaba, Susano por aquí, Susano por allá, que ese es mi apellido. La verdad es que era gratificante, ¿no? Saber que no pasabas desapercibido. eh, el hecho de saber que en el salón mismo, tal vez porque era más grande, la gente quería que yo fuera el jefe de grupo, yo les decía que no estaba preparado para eso y esas cosas. Y posteriormente entender que tal vez eso, haber tomado ese rol, me hubiera podido ayudar mucho con
la cuestión universitaria, ¿no? Pero no lo entendía en ese momento. Yo no entendía mucho de política, que también es uno de los aspectos que mencionaba en, el, en el capítulo anterior, que como la política viene a ser un factor para el entendimiento de la psicología, ¿no? Estas negociaciones sociales que se dan entre tú y tu entorno. Y de esta manera recuerdo que la vida universitaria, pues todo el tiempo estaba ocupado haciendo diferentes actividades. También podías participar en otras actividades extraoficiales y extraclases. Y a mí me tocó ir a grupos de lectura respecto a ideologías sociales y llevar mis libros efectivamente de cada ideología. Y ahí veíamos a Rousseau, veíamos a Marx más a fondo y desde el punto de vista social. Pero a final de cuentas yo me decanté más bien por la psicología clínica y muchas de mis materias iban hacia cómo se atiende, hacia esta cuestión de entender qué era el rapport, qué era la empatía, hacia entender las técnicas de atención psicológica, que no habían muchas sinceramente, pero sí, por ejemplo, mi año modular consistió en el enfoque humanista, en el cual vimos otros autores como Soren Kierkegaard, eh, en su defecto vimos a Maslow, a Eric Fromm, todo aquel autor humanista lo vimos, ¿no? En ese aspecto teníamos que sostener una investigación en base a autores humanistas. Eso me dio mucho bagaje en el aspecto del conocimiento hacia el enfoque al cual me iba a dedicar. Desde luego, Carl Rogers, cómo olvidarlo, si fue mi base total para la atención psicológica. Yo diría que quien quiera adentrarse al mundo del humanismo tendría que comenzar con Abraham Maslow o con Carl Rogers, en precisamente el proceso de convertirse en persona, y dan muchos tips efectivamente para la atención psicológica que ocurre ya dentro de libros, a consultar artículos científicos que hablen de la psicología para efectivamente dar cauce científico a aquello que estamos haciendo. Me parece que eso es lo que nos convierte en, en profesionistas, el hecho de entender que no lo sabemos todos, pero que podemos investigar y que una semana entre que ves al paciente y a la otra semana, a la otra cita, te da mucho tiempo para entender ciertas cosas que probablemente no has visto o nada más las has visto como muy poco y te puedes adentrar más a las temáticas. Desde luego que también están las especialidades en ese aspecto que pueden atender cosas muy específicas, ¿no? Como en este caso a lo mejor la lectoescritura o este tipo de cosas afectas efectivamente que atienden mucho los psicólogos educativos, ¿no? Específicamente la educación especial. Pero en ese aspecto nos dieron muchas herramientas. Las teorías de la personalidad fue algo increíble que ya en su momento hablaré más de eso en otras temáticas. Pero como vida universitaria y mi paso por la facultad, sinceramente fue una de las cartas fuertes de la carrera de psicología. Aunque a final de cuentas ahí nos terminaron de embarrar más a Freud, a Lacan, eh, desde luego la psicodinamia, desde luego también el hecho del psicoanálisis, nos dieron dos materias en donde teníamos que enfocarnos ya directamente a Lacan, directamente a Freud. Y esto fue un viaje increíble en el cual sinceramente muchos no lo entendían. En mi caso particular lo entendí hasta cierto punto. Ya cuando empezamos a ver a Lacan fue una cosa que literalmente esto eran matemáticas. Querías estudiar esto, tenías que entender muy bien a diferentes autores. Y algunos se retiraron, yo fui uno de ellos, que nos retiramos del psicoanálisis y nos metimos más bien ya a otro enfoque. En mi caso particular, pues al humanismo. Y desde luego es importante que entender que el paso por la facultad, o por lo menos en mi facultad,
Vimos diferentes enfoques entre ellos, vimos terapia familiar, vimos psicología educativa, psicología del trabajo o organizacional, vimos terapia familiar, no sé si ya lo había mencionado, vimos humanismo, vimos psicoanálisis, neurociencias, ya empezaban por aquel entonces, vimos sexualidad humana, intimidad, erotismo, que va por ahí, y desde luego filosofía de la psicología, que fueron las primeras materias, pero sinceramente este crecimiento que tuvimos, vimos algunas materias donde tratábamos con ciegos, tratábamos con personas a señas, con personas que no hablan, ajá, o que no escuchan, tratando de entender el lenguaje a señas. Algunos se adentraron más por ahí. Conozco de hecho una de las primeras psicólogas que entendía el lenguaje de señas y que a partir de eso daba terapia. Eso es muy interesante porque ya está hablando de que te profesionalizas en otros ámbitos para adentrarte a la psicología. En el caso mío particular, posterior a la facultad, me tocó estudiar una maestría en calidad en la productividad que considero que me dio mucho bagaje acerca de cómo manejar grupos, porque yo tengo una asociación civil, la he tenido durante 13 años, y ahí me tocó, fuera de la escuela, entender otra área, aspectos económicos, cómo generar publicidad, cómo hacer contenido audiovisual para las redes sociales y cómo hacer pósters y cada cuándo publicitarlos. Eso antes de que existiera hasta el marketing o estas cuestiones. Nos tocó aprenderlo en el camino. Yo siempre mencionaba, y es que no nos enseñaron a hacer esto y de todos modos nos fue muy bien posteriormente a la facultad. Pero dentro de la facultad todavía no pasaba eso, todavía no me pasaba por la mente que era en realidad dedicarse a ser psicólogo. En el aspecto estudiantil eh, tienes otras preocupaciones. Tienes preocupaciones como si te dejó de hablar algún amigo o alguna amiga, cómo te fue en la fiesta, el asunto de si tus papás están enojados o no, si te apoyan o no para estudiar, la cuestión de si buscas o no novia o, o algo que no sea novia, nada más el frío, etcétera. Y esas son las preocupaciones de un adolescente, un casi adulto, donde está iniciando a estudiar. Desde luego, el aspecto de la recreación es importante, las fiestas, el deporte, las salidas nos llegaron a invitar a salir al zoológico, al cine, a ver ciertas películas, nos invitaban los sucesos importantes que ocurrieron dentro de la carrera, nos tocó saber de compañeros que los atropellaron y se murieron, de alguien que se había suicidado, nos tocó ver efectivamente cómo ciertos compañeros, eh, ya estando adentro de la facultad, nos tocó ver compañeros que se volvieron gays o ya traían esta cuestión de ser gays, pero ahí lo afrontaron. Compañeros que se salieron un poquito de la realidad, que tuvieron brotes psicóticos, brotes esquizofrénicos, dejaron la carrera. Todo este tipo de cosas nos ocurrió ver y desde luego el club de los reprobados, el club de las personas que no entendían ciertas materias, eh, en este caso también las bancas, dejamos de ver compañeros porque se salieron de una cierta materia. Esto es lo que se vive en la vida universitaria. En realidad, más allá de, perdón, más allá de pensar que una carrera en realidad hay que tenerle miedo por ciertas causas, acá creo que la dificultad de la carrera de psicología es confrontarte con tus propios miedos, es saber que vas a tocar alguna temática que seguramente te incumbe, que te va a poner al descubierto ante tus compañeros, que tienes que aprender a sobrellevarla. En muchos casos tocamos dinámicas
en las cuales tuvimos que hablar de nuestra vida personal y ahí se confrontaba mucho con los sentimientos, con las emociones de los compañeros. Nos tocó llorar, nos tocó reír, nos tocó darles abrazos, como que nos dieran abrazos de aliento, de ayuda, y en eso consistía la carrera de psicología. Nadie sabía a qué se iba a dedicar. Posteriormente, la comunidad psicológica, que ya también tocaré en algún momento dado, pero saliendo de la carrera muchos ni me conocen, ni los conozco. Yo sinceramente he olvidado muchas caras. He visto algunos que sí eran conocidos y hasta les hablaba y no me hablan, ¿no? Pero pues esto es así. Al final de cuentas, en ese momento estábamos en otra etapa, una vida universitaria, donde no sabíamos si en algún momento dado nos íbamos a topar en el ámbito laboral. Es difícil no encontrarnos porque, por lo menos donde yo vivo, en la ciudad de Morelia, hay pocas empresas y muchos de ellos efectivamente te los topas repetidamente. Cuando no dejan una empresa, se van a otra y entonces de algún modo siempre son los mismos recursos humanos, ¿no? Entonces, eh, yo no, efectivamente no le deseo el mal a nadie ni espero que nadie me lo desee a mí, pero eh, en ese ámbito creo que nos toca lidiar con aquellos que nos conocimos en algún momento dado y saber que han cambiado y saber que han evolucionado y que no somos los mismos que cuando éramos estudiantes y que la vida universitaria tiene su propio nivel de entendimiento, su grado de dificultad y que en realidad en esa época se mueven mucho las emociones, se mueve mucho el aspecto de ser joven, de la juventud, de que están muchas partes libidinales o de la libido están movidas hacia otro lado, no están canalizadas y desgastamos mucha energía en hacer otras tantas cosas, ¿no? En preocuparnos por otras cosas que no son la carrera. También ocurría mucho que admirábamos a las personas que iban adelante de nosotros y sinceramente no había un porqué de la admiración, nada más porque eran un poco más maduros tal vez. Y en su momento cuando ocurría al revés y ya alguien nos admiraba más a nosotros, lo veía como un igual. Yo entendía que solamente teníamos más conocimiento que ellos, pero eso no es una cuestión para sentir jerarquía o sentirte más o menos, ni lo es tampoco tener un trabajo fuera de la carrera. Creo que al final de cuentas, cuando alguien te cae bien, pues lo vas a saludar donde sea y a la hora que sea. Pero bueno, mi proceso por la facultad fue ese. En este caso, no sé si alguien tenga alguna pregunta, aparte de los que están conectados. Y por ahí me preguntan cuántos más me gusta tengas, más espectadores atraerás. Ah, eso me lo dijo TikTok. ¿Qué opinas del psicoanálisis? ¿Tuvieron brotes psicóticos por la carrera? Me parece que sí. Sinceramente, bueno, desde luego, probablemente ya eran propensos. Ajá, estas personas que les dieron los brotes psicóticos ya eran propensos. Casos muy particulares, creo que también por ahí hubo en una cuestión de sustancias prohibidas que consumieron y desde luego eso también pudo haber sido una causal. Eh, Nos tocó ver un compañero que jugaba básquet, porque también entrenaba básquetbol, y pues ya hablando solo y cosas por el estilo. O sea, la carrera me parece que es confrontativa en el sentido de que vemos temáticas fuertes de acuerdo a cómo es tu vida. Por ejemplo, si a alguien le molesta el tema de la sexualidad y ahí ves sexualidad, te confronta con eso. Si eres una persona, como dicen comúnmente, muy tapada, pues desde luego el abrir el tema sexual es algo que te molesta, te da caspa, seguramente te va a doler algo. Y ahí se tocaban esas temáticas. Desde luego notabas cómo las personas se les dificultaba hablar de eso. También tocamos temáticas acerca de la personalidad, de los introvertidos, los extrovertidos, y las personas que son introvertidas, desde luego se les dificultaba el abrirse. El tema de
cuando se tocaba temas de inmadurez o temas hasta de psicosis, las psicopatologías más comunes, en este caso la depresión, la ansiedad. Y yo decía que ocurría ahí algo muy común porque todos éramos hipocondríacos, ¿no? Cuando veíamos las pruebas psicométricas, todo el mundo se adjudicaba que tenía una enfermedad mental, ¿no? O sea, pero era una cuestión hasta, si tú quieres, hasta pues inconsciente, en donde decía, sí, yo tengo esto, yo tengo el comportamiento desafiante, o yo tengo el comportamiento pasivo-agresivo, y todos nos adjudicamos eso, aunque la prueba dijera otra cosa o tuviera realmente indicadores muy bajos, pero la realidad es que lo hacíamos un poquito para entenderlo, para entender las clases. En muchos casos, me imagino que aquellos que tuvieron esos tipos de brotes o se volvieron gays o ahí se abrieron a ser gays o cosas por el estilo, muchos de ellos probablemente ya lo tenían, lo tenían de fondo, era genético y esta propensión a que les pasara algo, pues llegaban a tener entonces más posibilidad de adquirirlo, ¿no? Eh, Estas fueron a lo mejor algunas de las mayores experiencias que me tocó observar. Desde luego compañeras o amigas lesbianas y donde decías, creo que se convirtieron en lesbianas o las convirtieron, ¿no? Cosas así. Vimos muchos matrimonios fracasar, nos tocó ver a maestros peleándose, a parejas, o en su defecto también a muchos maestros chocar con aquello que nos enseñaba, ¿no? Nada menos cuando nos dieron inteligencia emocional y aquel consejo que nos dio una maestra, donde decía, y yo dejé a mi niña encerrada hasta que se callara, porque estaba llorando mucho. Y entonces le cerré la puerta del armario. Guau, decías, guau, esto, ¿cómo puede pasar, no? Y eso que nosotros éramos jóvenes y no entendíamos mucho de cómo se tenía que educar y esas cosas. Pero para mí era así como que, ay, si a mí me hicieran eso me muero del miedo, ¿no? Y cosas así que hablaban tan alevosamente. Misma maestra que también nos tocó ver cómo se peleaba con su marido y le gritaban y cosas así. También pensaríamos que a lo mejor ese no era el comportamiento adecuado, ¿no? Para una maestra. Sin embargo, creo que un factor importante que nos dijeron siempre es no metas a la psicología con tu vida cotidiana. Y eso realmente sí nos ayudó mucho a entender que somos humanos, que podemos cometer errores y que no por conocer efectivamente las características de la conducta humana o los diferentes enfoques, vamos a tener una vida perfecta. Esto me queda claro. Y que adicionalmente, todo profesionista es profesionista cuando tiene un cliente enfrente. Cuando no, tiene que ser una persona que actúa normalmente. Y desde luego creo yo que hay un crecimiento personal y que todo aquello que aprendes o entiendes te hace evolucionar, te hace ser una persona sofisticada, más, yo diría, asertiva, más empática, más racional y razonable con el entorno. Me parece que sí debe de modificarte aquello que estudias. Muchas cosas, sinceramente puedo decir que me modificaron durante la carrera, pero otras tantas me hicieron modificar o evolucionar después de la carrera. El tema de género se vino de moda hasta que yo salí de la carrera y ya para entonces había muchos cursos de género y demás, los cuales me tocó participar en ellos y este tema de entender cómo era el lenguaje de la mujer, el lenguaje del hombre, las oportunidades que no se le dan a la mujer y demás, me parece que no se abordaron tanto en la carrera, se terminaron abordando más afuera ya cuando ya me tocó atender, cuando ya estaba ejerciendo mi carrera. Y también me parece que es un tema importante que debe de entenderse desde que estás en la facultad para aclarar todas tus dudas, porque muchos estamos muy tapados más si somos hombres en cuanto a esa temática. Y te toca, efectivamente, cuando vas al trabajo o cuando te dan una entrevista y metes unos sosotes, empiezas a cometer unos errores grandotes, porque a final de cuentas
no utilizas lenguaje inclusivo y no utilizas, puedes utilizar un lenguaje que ofenda a la reclutadora si es mujer, o en su defecto si es hombre y es gay, puedes estar utilizando un lenguaje inadecuado y por esas cosas te descartan. Entonces me parece que sí es indispensable que en la carrera se tenga esta materia de género y se hable extensamente. Y por favor que lleven a feministas para que les den con todo, porque ya saliendo, la vida es real y la vida es muy difícil enfrentarte a este tipo de personas. No digo que sean eh, nada fuera de lo común, pero tienen su ideología muy marcada. Y así como los machistas son muy machistas, los feministas son súper feministas y son difíciles, igual que los machistas, porque entendieron el mundo de una manera y es difícil quitarle su creencia porque ellos consideran que ellos son perfectos y que están bien. Entonces, estos encuentros son súper difíciles. Una de las cosas que nos pidieron a nosotros en la facultad es si te dedicas a atención psicológica, a psicoterapia, nunca confrontes a una persona por religión, por fútbol o por política. Eso era algo como de una regla, una reglita que teníamos ahí, porque en esos ámbitos te vas a meter en polémicas. Y yo diría, una regla más, pues sería no te metas en temas de feminismo ni de machismo. Bueno, a menos que la problemática del paciente sea esa. Y ahí sí tendrás que decirle, o casi casi firmar una carta de consentimiento, yo diría, o en su defecto un contrato, es muy importante porque si salen chispas de esos debates, de esas dinámicas, entonces sí creo que vas a tener muchos problemas. Desde luego, el psicólogo, más allá de su preparación, tiene que involucrar temáticas que tengan que ver con teorías psicológicas válidas y validadas, las cuales aborden esas temáticas, pero mi experiencia con feministas en conferencias, en pláticas que me tocó dar, en mi experiencia ya como psicólogo, fue que no reconocen ninguna teoría psicológica. Yo estaba hablando de Erickson, de Piaget, y me quisieron dar con todo. Yo le dije, ¿sabes qué? Esto es psicología. No estamos hablando de otra cosa que no sea psicología, no estoy dando mi opinión ni mi punto de vista. Si quieres darle con todo sería a los autores, porque al final de cuentas yo estoy referenciándolos. Pero a ese tipo de cosas me refiero. Eh, en su momento tal vez nuestros tabús, nuestras mayores problemáticas en la vida universitaria en realidad creo que tuvieron más, como en mi caso particular, tuvieron que ver más con temas de sexualidad. Ahí sí creo que me abrieron los ojos en muchos aspectos. Eh, una materia muy específica de sexualidad y género o intimidad y erotismo, las dos me incumbieron mucho. Y me acuerdo mucho que en el pizarrón nos pasaron a pintar eh, de un lado cómo se le dice a la vagina y del otro lado cómo se le dice al pene. Y me tocó observar cómo todos, entre todos mis compañeros, teníamos diferentes lenguajes, tenemos diferentes maneras de decirle a uno y a otro. Y cómo el pene como tal tiene poco de menos acepciones, las cuales la vagina tiene muchas más. Y todos los hombres que se paraban conocían tres, cuatro maneras de decirles que los demás no conocíamos. Una de ellas que me impactó, me llamó mucho la atención, un compañero que dijo que a la vagina se le decía yogurt. Y dije, ¿de qué sabor? Porque al final de cuentas era algo que estaba fuera de mi forma de observar la vida y de observar cómo se decía ese tipo de lenguaje. Pero a final de cuentas, este tipo de cosas son las que nos hacían abrir los ojos, abrir la mente, que somos seres multiculturales, que venimos de diferentes colonias, de diferentes culturas, estados o en su defecto regiones del mismo estado, pero se piensa de una manera diferente. Y creo que la universidad de lo que habla en sí es de diversidad. Entrar a una universidad te hace entender que puedes encontrar diferentes formas de ver la vida. En esencia, mi paso por la facultad creo que
me dio a entender eso, me hizo entender que el mundo no era nada más yo, o que no era nada más mi colonia, y que tenía que crecer, y desde luego que tenía que seguirme preparando, y que no era nada más el sacar la basura, o que no era nada más el comer a diario, o el tener problemas con papás. Esa fue una cuestión también que me tocó entender, que mi crecimiento personal también incluía a mi familia, que muchas veces mi entorno no me deja crecer como persona porque pues muchos de los roles están constituidos a partir de tener cada uno su rol, y cuando tú te sales de ese rol, entonces hace falta uno. Y entonces te quieren regresar a ese rol si eres la persona chistosita o eres la persona que siempre se enoja. Parece que en la casa necesitan un enojón o una chistosita, y entonces te quieren regresar. Pero ahí es donde tú también, si cambias tú, cambia tu entorno, o en su defecto, lo ayudas a cambiar. O sea, es decir, en mi caso particular, las peleas constantes que tenía con papá antes y en el transcurso, y hoy en día me doy cuenta de que es nada más no engancharse. En su defecto, a lo mejor es su necesidad de mi papá querer hablar, ni siquiera discutir, pero ha entendido el mundo como una forma de que si discute, entonces está hablando, y nada más es no engancharte. Sí, hay que hablar, desde luego, pero hablemos de otra cosa y hablemos tranquilos, y no necesitamos estarnos peleando para comunicarnos, aunque esa es la manera en que hayamos aprendido. Ese tipo de cosas son las cosas que creo que ocurrieron mucho durante mi recorrido por la facultad. El conocer a otras personas con diferentes pensamientos, con diferentes formas de ser amigo de personas que yo no pensé que nunca que iban a ser mis amigos, hablar con medio mundo. Creo que sí, en ese aspecto sociocultural me ayudó mucho. Y después, pues entrando, ingresar al mundo laboral, desde luego que me dio mucho la pauta, saber que podía dar pláticas, conferencias, en el que podía tal vez armar una capacitación, el que tenía saber manejar el Office, principalmente el PowerPoint, eh, para dar una capacitación. Eso se me hizo algo increíble, por lo cual me parece que mi paso por la facultad sí me dio herramientas para salir al mundo laboral, pero posteriormente las desarrollé más. Y hoy en día, muchos lados donde voy a pedir trabajo me dicen, estás sobrecapacitado para este trabajo. Ya no sé si reír o llorar, porque a final de cuentas, en ese ámbito, no es como que esté tan... sí está bien pagado el atender, la atención psicológica, pero creo que no necesariamente es una forma de vida. Y esto sí se dificulta más, porque al final, por lo menos en ciudades como Morelia, es una cuestión donde tienes que sobrevivir. Entonces, pues yo voy a tener hasta aquí esto. No sé si alguien tenga alguna pregunta en mi paso por la Facultad de Psicología. Yo soy estudiante egresado de la carrera de Psicología en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo. Los orgullosamente Nicolaitas, nos dicen por ahí. Y sin más, pues por ahora sería todo. Este tipo de libros hablados los voy a estar subiendo a YouTube para que vean el primer capítulo, que se estrena el 3 de julio en Psicomar Susano en YouTube. Adicional, pues estoy haciendo los directos aquí a través de la plataforma de TikTok. Si no me tienes, pues igual puedes agregarme. Generalmente hago los directos a esta hora, que es cuando ya todos se durmieron. O a veces también en las mañanas pudiera hacer alguno. Entonces, estate atento. Pero de ahí ya tengo las temáticas que voy a dar en este libro. Y ahí ve las repeticiones en YouTube. Nos vemos en la siguiente. Que tengas bonita noche y a dormir, porque mañana hay que hacer cosas. Hasta luego.